el área de almacenamiento, no almacenamiento, área de aireación de material esterilizado por óxido de etileno, la temperatura es entre 20 y 22 grados. ¿Sí? No más. El óxido de etileno en sí, el equipo, la temperatura de esterilización es entre 50 y 60 grados centígrados. ¿Sí? El área donde nosotros trabajamos en general, en toda la central, tiene que tener una temperatura también entre 20 y 22 grados, dependiendo del tiempo, ¿no? Porque si en verano tenemos que tener un área fresca y en invierno un área templada. ¿Para qué? Para que nosotros trabajemos cómodos y tampoco no tenemos que digamos que haya temperatura ni muy fría ni muy alta para no ayudar a los microorganismos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, bárbaro. Bueno, cuando vimos la parte de central de esterilización, ahí estaba la temperatura ambiental de la central, por qué las temperaturas, ahí hablaba de todas estas cosas, ¿sí? ¿Quedó claro ahí o tienen alguna duda? Quedó claro, profe. Bien. Ahí se entendió. Bueno, perfecto. A veces los libros de esterilización, no hay una librería, lamentablemente, ni siquiera de medicina, que ustedes vayan o que vayamos y decimos, bueno, quiero un libro de esterilización. No existe. Y si no, si alguno de ustedes va a una librería y me consigue un libro, la verdad les doy un premio. ¿De qué manera nosotros tenemos los libros? Cuando vamos a los congresos, no, ni siquiera jornadas, congresos, ahí hay ventas de libros que son escritos por farmacéuticos. ¿Sí? Y no siempre se renuevan los libros. Lo que podemos conseguir en las jornadas son revistas de Fudesa o de algunos, ¿cómo se dice? ¿No? Sindicatos. De los lugares donde se reúnen o hay algunos técnicos que son más antiguos y que se dedican a la docencia, hacen publicaciones de algunas cosas en revistas. Eso es lo que podemos... Profe, ¿comité puede ser? El comité no. Mira, yo fui presidenta cuando acá en La Plata hubo, cuando recién se empezó con esto, hubo ahí no me puede salir el nombre ahora, pero bueno, organizamos donde yo fui presidenta de ese lugar, había secretarios, había vocales, todos técnicos éramos. Bueno, esos son los lugares donde publican ciertos artículos en alguna revista, pero no se consigue material. Ustedes fíjense que si se meten a internet van a ver bibliografías muy viejas. Todo es muy viejo, ¿sí? Entonces muchas veces en los libros hay cosas o pequeñas cosas que no están bien escritas, ya sea por error o por lo que fuera. Este libro que yo trabajo lo hizo dos farmacéuticas, Ravoletti, que están en Buenos Aires, que se dedican a hacer congresos y jornadas, Couso y Ravoletti se llaman los autores del libro que nosotros estamos trabajando. Son las únicas que sacan libros. Yo tengo 2 de ellos, pero los 3 libros son similares, no cambia casi en nada. ¿Por qué? Porque los métodos de esterilización no pueden cambiar, no hay cambios en esto. Lo que nosotros tenemos son cambios en algunas técnicas de trabajo que se van evaluando en algunos lugares de trabajo, por eso son las jornadas y los congresos, donde se habla de estas cosas y donde se van modificando algunas técnicas, pero es muy raro que cambie demasiado nuestra forma de trabajar. Sí cambió, obviamente, desde el principio de años atrás, de la Primera Guerra Mundial, cuando se esterilizaba con flameado, que se pasaba un instrumental por una llama del fuego, cuando el óxido de etileno se colocaba la ampolla en una bolsa, ahí se colocaban los materiales, se rompía la ampolla y quedaba en una bolsa,
o sea, cómo cambió el equipo de vapor, que de ser una olla a presión pasa a ser un equipo sofisticado como es el de hoy. Bueno, en eso fueron cambiando las cosas, pero no así en los parámetros, en las temperaturas para los microorganismos, ¿sí? Por eso es el problema de que a veces no conseguimos variedades de bibliografía como en medicina o como en otras carreras, porque no entiendo cuál es el motivo de que los libros no salgan a la venta, ¿sí? Ese es uno de los motivos. Y en algunos libros, bueno, hay estos pequeños errores, obviamente por razones obvias o por un razonamiento lógico. 37 grados, imagínense que es muchísimo para estar en un área de trabajo, ¿eh? Tampoco es tan necesario, porque como les dije, el material si bien sale aireado, pero necesita un cierto reposo para terminar esa aireación y que quede seguro, ¿sí? Bueno, ¿otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, por mí no. ¿Alguien más quiere No, preguntar? por mi parte no. ¿No? No, profe. Bueno. Mati, ¿cómo estás? Gladys. Gladys, ¿me escuchás? No me escucha. Gladys, ¿me escuchás? ¿Ustedes me escuchan, chicos? Sí, sí, profe. Entonces, no me escuchan. Sí, sí, se escucha bien, ¿eh? Sí, Sí, profe. yo la escucho bien. Por ahí un poquito de ruido en el fondo, capaz que sea el micrófono de El micrófono de Claudia, Francisco, de que quedó Patricia, abierto otra vez. sí, de Manuel, que están encendidos. Gladys, ¿no me escuchás? Le quiero preguntar dónde está trabajando. No me escucha. Sí, sí, yo la escucho, profesor. Ah, ¿estás trabajando? Yo estoy trabajando en este momento, sí. Ah, bien. ¿Y vos estás en una central? Sí, sí, yo estoy en Clínica Altea, que es ex Baccarini. Acá cerca de mi casa estás. Sí, sí, estamos cerca, sí. Ah, mira, estás ahí. Bueno, ahí tenés mucho para trabajar, ¿eh? Sí, muchísimo, más ahora. Estamos Muchísimo. en época. Y me Si refiero bien también a los cambios. sí, 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 tuvimos que adaptarnos mucho y hubieron cambios acá en la institución, ¿no? Con respecto a la central, sí, gracias a Dios, ¿no? Sí, porque ahí Estamos mejor. alumnos míos iban a hacer prácticas ahí a Baccarini. Bueno, la ex Baccarini. Sí, han venido. Sí. Claro, yo no estaba acá todavía, pero sí, han venido chicos a hacer prácticas acá. Había otra compañera. Sí. Y, bueno, ahí yo te decía, me refería a cambios en cuanto a la forma de trabajo o algunas cosas. Hay algunos cambios para ir haciendo, ¿no? Sí, sí, Bueno. bastantes. Bueno. Por lo pronto mejoraron lo que es la central en sí, porque era un lugar muy chiquito, no había espacio, estaba todo mezclado. Sí, bueno, sí, eso ya se solucionó, por suerte. Bueno, qué bueno. Pero sí, hay modos de trabajo que había que cambiar, sí. Qué bueno que te dejan a vos estar en el Zoom en la hora de en tu trabajo. Sí, sí, son muy accesibles, por suerte, sí. Bueno, Yo el año pasado, te dice que estamos mejor así, para mí sí, porque yo el año pasado tenía que cambiar el turno y estar de noche trabajando acá de tarde y bueno, no me gustaba. Bueno, yo creo que esta metodología es como todo. De algunas cosas tiene ventaja y tiene su desventaja. En este caso tiene ventaja, ustedes pueden trabajar, pueden estar en su casa, pueden hacer sus cosas, y yo creo que la devolución en el Zoom, por eso digo, es el momento más enriquecedor para que que sería como una clase presencial. Yo creo que podemos y que también podemos aprender de la misma manera que si fuésemos a clase, porque si la persona no tiene curiosidad tanto en aula, no la va a tener tampoco acá. Entonces, el movimiento es en este momento de aprovechar
porque como yo les digo, es leer, anoto las dudas, porque si no en el momento no me acuerdo. Y después cuando cortamos, ahí me viene en mente lo que tenía que preguntar. Bueno, igual esto del óxido de etileno, ni ningún método se da por terminado. Cuando en cualquier momento lo podemos volver a ver o a preguntar en las dudas que podamos tener. Siempre lo vamos a ir repasando todo, ¿sí? Ahí yo les mandé un trabajo, ya les mandé, de esterilización por formaldehído, ¿sí? Esterilización por formaldehído. El equipo de formaldehído es un equipo como si fuese un equipo a vapor, es el mismo equipo. No lo tienen en todas las centrales, no es muy común que lo tengan, mayormente lo tienen en los hospitales, porque son equipos que el gobierno por ahí consigue más, porque entran en licitación, o por ahí de un hospital que cambió un equipo y se lo da al otro, y de esa manera van trabajando. No hay muchos equipos de formaldehído, no es muy común encontrarlos en las centrales de esterilización, ¿sí? El formaldehído también es un método a baja temperatura, trabaja entre Es 60... como el óxido de etileno. Es algo, digamos, no es igual en muchas cosas, pero es similar. Después que hagan este trabajo que les mandé hoy, justamente, les voy a hacer un cuadro comparativo con el formaldehído y el óxido de etileno. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ver ahí diferencias y similitudes de los dos procesos. El formaldehído es formol. Ustedes deben haber sentido nombrar que el formol se utilizaba muchísimo antes, se utilizaba como desinfectante ambientales, desinfectantes de elementos como de camas, colchones, de ambientes, se utilizaban para hacer... Conservante. ¿Cómo? Para conservante. Bueno, eso se sigue utilizando. El formol en el día de hoy se utiliza para fijar las piezas operatorias, ¿no? O sea, se saca un útero, se saca un tumor, se saca un pólipo y eso va a un frasco con formol, porque el formol lo que hace, fija la pieza, la endurece y no deja que eso se eche a perder para que después el patólogo pueda trabajar con esa pieza. También se utilizaba antes para las fotografías, se utilizaba para esterilizar, para desinfectar edificios, se utilizaba como plaguicida, por eso tiene similitud con el óxido de etileno. Y también tiene una humedad del 100% y tiene una temperatura de trabajo de 50 grados centígrados. ¿Por qué tiene una humedad del 100% y no de 60% como en el caso del óxido de etileno? Porque esto es formol, entre el 30 y el 50% es formol y el resto es agua. Por eso es una humedad, es un vapor, que se genera un vapor en la cámara y por eso es una humedad del 100%. ¿Sí? También había... Consulta, profe. Sí. Discúlpeme, para uso hospitalario, lo que es en conservación, digamos, de tejido y demás, se utiliza el 10%. Después hay otra dilución que es al 40%, pero no se está utilizando, o sea, ya no es más de uso hospitalario. En el caso del equipo de formaldehído sería al 30%, me dice usted. Entre el 30 y el 50% de formol. O sea, nosotros el que vamos a utilizar es 100%, digamos, concentrado y el equipo hace la dilución. No, eso ya viene. El agente esterilizante viene contenido en un sachet, como si fuese un sachet de suero. Ya viene ahí preparado. Nosotros no tenemos que hacer nada. Ah, perfecto, perfecto. ¿Sí? Está bien. No, me llama la atención que sea otra dilución totalmente distinta, digamos, a lo que es el uso hospitalario. Sí, claro, totalmente. No tiene nada que ver con el formol que nosotros usamos para fijar las piezas, ¿sí? El formol para nosotros, para fijar las piezas,
viene al 40, vienen en distinta dilución el formol envasado. Lo que nosotros tenemos que mirar siempre es, cuando lo vamos a diluir, que si viene al 40% el formol, lo tenemos que colocar en 5 litros de agua. Se prepara así para fijar las piezas, no se usa puro, ¿eh? No. Por eso justamente ahora se compra, digamos, al 10%, Claro, y no se usa más al 40%. Porque antiguamente me acuerdo que por no mirar la dilución que tenía cada envase, se cometía el error de directamente, como una rutina, diluir en 5 litros y no teníamos en cuenta que la dilución no era la misma, y entonces las piezas se echaban a perder porque no tenía la concentración necesaria. Entonces siempre No, tiene eso que ver no lo sabía. con el porcentaje, tiene que ver. Pero acá estamos hablando es decir, a ver, el formol es una materia prima. De ahí la dilución y el uso que le vamos a dar tiene distintas indicaciones. ¿Se entiende? Por eso nosotros, digamos, Perfecto. lo que vamos a utilizar no va a ser la dilución o No, al menos ustedes no preparar tienen la que hacer, dilución. no tienen que Claro, hacer ninguna está dilución. listo. Es como el óxido de etileno que yo les decía, viene mezcla No, con viene en car- o óxido de etileno 100% puro, pero nosotros no tenemos que hacer nada. Lo que ustedes tienen que saber y lo que yo les estoy explicando es la concentración que tiene, nada más. Y que el formaldehído es una mezcla de formol y agua. Ya van a ver cuando ustedes hagan el trabajo práctico, ¿sí? Ahí está explicando, ¿sí? El formol viene de la, como yo les dije, de antes. La utilización del formol era como un desinfectante ambiental y también de elementos y de superficie, con la dilución o la concentración que corresponde o que cada lugar lo determinaba, ¿sí? También había pastillas de formalina, que son pastillas blancas, que esas pastillas se colocaban en bolsitas o dentro de las cajas cerradas, y si poníamos en una caja cerrada, poníamos el material adentro de la caja, pastillas de formalina, se dejaban unas horas ahí para que la formalina evaporaba dentro de la caja y de esa manera desinfectaba el elemento que nosotros queríamos desinfectar, ¿sí? También se utiliza la formalina actualmente, que se colocan en bolsitas distintas, varias, y eso se coloca en los cabezales de los microscopios. Luego se coloca una funda de nylon cubriendo todo el cabezal del microscopio, y de esa manera se hace una desinfección para que se pueda utilizar el microscopio en la cirugía. ¿Qué es un microscopio? Un microscopio, ustedes saben lo que es, pero en la cirugía se utilizan para operar oídos. Porque ustedes imagínense que el oído tiene un canal muy estrecho, que no pueden operar el interior, por ejemplo, un tímpano. ¿Cómo lo ven si no miran a través de un microscopio? ¿Sí? Con un espéculo de oído, y se mira a través del microscopio, que tiene una lente con un aumento importante, y eso hace que se pueda ver el interior del oído. Bueno, ese cabezal, para que el cirujano pueda tocar, porque está con guante estéril y toda la parte quirúrgica está con material estéril, se desinfecta con esas pastillas de formalina, colgadas en varios lugares, cubierto con un nylon, dejando 12 horas, un día, el tiempo mayor tiempo mejor, para que haga una desinfección del cabezal del microscopio. ¿Sí? Le hago una consulta, profe. Para el cabezal del microscopio, en este caso, para la cirugía de tímpano y demás, ¿solamente se utiliza eso o se puede implementar otro método? No, porque el microscopio tiene tiene lentes, y es una parte, digamos, muy delicada, que no puedo desarmar el cabezal para poner en un equipo. No puedo. ¿Sí? El microscopio está armado de una manera que no lo puedo desarmar y armar, y a su vez cualquier método, ya sea, eso sería en el óxido de etileno, tiene presión, tiene temperatura, tiene humedad, que ¿qué va a hacer eso? Me va a estropear la lente, y cuando yo tenga que operar, yo digo yo no el médico, no hablo, cuando el médico tenga que operar o mirar,
si esa lente tiene humedad o se rompió o se partió o tuvo cualquier problemita, ¿qué va a hacer? Le va a cambiar la visión y le puede cambiar justamente, ver cosas que no es real. ¿Se entiende lo que digo? Claro, perfecto, sí, puede llegar a distorsionar, digamos. Exacto, puede llegar a distorsionar la imagen, que por ahí ve un punto de una humedad que tiene el microscopio, puede decir, ay, acá que hay un tumor, que hay una lesión que no está, ¿se entiende? Entonces, eso no se puede desarmar y esterilizar. Por eso es ese método que se usa con las pastillas de formalina, colgando en el cabezal y cubriendo para que no salga al ambiente, que esté ahí cerrado. Antes de la cirugía, un rato antes, se quita todo eso y se deja así en el aire que vaya liberando, y la instrumentadora, cuando ya está vestida, hace un repaso con una gasa para quitar que pueda haber, porque la pastilla deja como un polvillo, porque la pastilla se va deteriorando con la temperatura ambiente, porque justamente eso es lo que queremos, que se vaya disolviendo y que vaya liberando para desinfectar, ¿sí? Entonces hay que limpiar el cabezal, porque inclusive, si no está bien limpio, te arde los ojos y hace llorar, porque el formol es algo muy tóxico, es cancerígeno, es mutagénico, es irritante, tiene las mismas características casi que el óxido de etileno. Cuando ustedes hagan el trabajo, van a ver que tiene casi las mismas características, ¿sí? Pero es muy soluble en agua, lo bueno. Es muy soluble en agua, dice, sí. Cuando se destapa el cabezal y uno respira, ¿no hace mal? O sí, hay una picazón, un ardor, porque es mucho lo que hace picar. Sí, hay pero uno lo deja ventilar unas horas y después puede ingresar al lugar. No unas horas, un rato antes, porque eso no es una esterilización. Entonces hay que sacarlo, limpiarlo, no sé, 15 minutos, 20, antes que el médico lo vaya a utilizar. Pero sí, en cualquier lugar donde haya formol, hace llorar muchísimo, porque es muy irritante y muy, muy perceptible en el ambiente, muy. Eso también se utilizaba antes para fijar las fotografías, se utilizaban como explosivo, se utilizaba como fertilizante, en varias cosas. Es como el óxido de etileno. Antes se utilizaba como fumigación, y luego con ciertos parámetros se empezó a usar como esterilizante para microorganismos, ¿sí? Esto todo comienza de una manera y luego se va perfeccionando un poco, pero tener en cuenta que el producto es el mismo, ¿sí? Pero que para cada utilización, para cada lugar, tengo diferentes concentraciones y ciertos cuidados para utilizar, ¿sí? Lo que tiene también el formol es corto tiempo de vida en el aire, porque se debe a la descomposición ante la luz. Se evapora y se inactiva también, estando así expuesto al aire libre. Por eso, si hay un preparado de formol, en el caso que se utiliza líquido, que se utiliza para fijar las piezas, tiene que estar en envases cerrados. Primero porque se evapora y otro porque es muy tóxico, ¿sí? Y ese lugar donde se guardan las piezas anatómicas tiene que ser un lugar cerrado, porque obviamente hay, eso está en el quirófano, que es donde se sacan las piezas y se fija con el formol, ¿sí? Esto del agente esterilizante del formaldehído viene preparado en sachet, como si fuesen un suero. El equipo tiene diferentes compartimentos adentro donde van colocados los sachets. Un ciclo no utiliza un sachet completo. El ciclo utiliza la cantidad que necesita. ¿Sí? Vamos a suponer, si tiene 200 mililitros un sachet, a lo mejor usa 100 y el resto lo usa para otro ciclo, ¿sí? Cuando termina ese sachet que se terminó, cae en un recipiente que está adentro del equipo solo y toma otro, ¿sí? No es que nosotros tenemos que estar cambiándolo permanentemente, ¿se entiende?
Entonces no hay riesgo para nosotros, pero sí ese material que se saca del equipo tiene que tener una aireación similar a la del óxido de etileno. Si bien acá o lo sea que que no tiene tanto riesgo como el dióxido de etileno. Porque No. nosotros no. No, y además de eso, el material que sale tiene que tener una aireación por una cuestión de seguridad. Pero en el caso del óxido de etileno, que hace un barrido y una aireación con aire, acá el barrido, vamos a decir así, post-esterilización en la máquina, lo hace con vapor de agua, es agua, o sea, hace un lavado a los materiales. Sí. ¿Sí? Claro. Entonces, eso hace que sea menos riesgoso, pero igualmente tengo que dejar algunas horas en aireación, en reposo, ese material, ¿sí? Y no es compatible tampoco con todos los materiales. ¿Por qué? Porque es una esterilización húmeda, con vapor. Entonces no van absolutamente todos los materiales ahí, pero sí, casi la mayoría de los que va por óxido de etileno podemos procesar por forma de aldehído. ¿Sí? Acá encontré que dice, el gas es removido en la cámara a través de repitentes de pulsos de vacío hacia como el vapor de agua para realizar luego de una fase de secado y una fase de aireación. Bien, ahí hay lugares que ustedes van a ver que dice por el sistema pulsing, que quiere decir pulso, por sistema de pulso de vapor de agua, como decía recién Patricia, ¿sí? Es tal cual, es así, ¿sí? La temperatura es 50 grados sí, entre 50 y 60 grados de trabajo también, ¿sí? ¿Está? Y la concentración... Con la concentración, porque la concentración varía. Porque si Eso, tenemos una concentración al 2%, digamos, la temperatura sería entre el 50 a 55. claro, pero la concentración, no te olvides que la concentración entre 30 y 50 es de formaldehído. Luego tenés el agua. Ahí ya hay otro porcentaje, ¿sí? Y hay un porcentaje final. Ajá. ¿Sí? Bien. En el 30 y 50 es de formaldehído. Ahí hay un agregado de agua. ¿Está? Entonces son dos valores distintos. Dos ¿sí? valores de... Bien. Bien. Y claro que en estos casos, como en el óxido de etileno, a mayor temperatura es mejor la esterilización. ¿Por qué? Porque libera mejor estos productos que son tóxicos y que son volátiles. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de métodos a baja temperatura. Si yo tengo entre 70 y 80 grados, ya no estoy hablando a baja temperatura. ¿Sí? Hasta 60 grados, sí, pero más no, porque entonces ya el material que voy a colocar ahí, tanto como los envoltorios, ya no me va a servir. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, esto es hasta acá. Después que ustedes hagan el trabajo, que obviamente van a tener dudas, seguimos hablando de esto del formaldehído. ¿Sí? ¿Está? Sí, sí, bárbaro. Sí, Bueno, Perfecto, sí, sí. bueno, no sé si alguien me debe algún trabajo. Sí, yo dos que los entrego. Sí, ahora yo en también un ratito. debo. Bueno, ayer estuve corrigiendo y devolví algunos trabajos y me faltan algunos todavía. Yo le he mandado los trabajos, pero usted me mandó que le salen en... No, pero me equivoqué. Después te mandé que me equivoqué. Ah, o sea que los recibió. Sí, pero te mandé un mail. Lo que pasa es que a mí se me rompió el teléfono, se me rompió la computadora, se me reinició todo, perdí trabajos. No, te mandé un mail te mandé que no, que me había equivocado de persona. No era, tu trabajo se veía. Porque tengo ustedes, tengo los chicos de las prácticas y tengo los chicos de enfermería. Entonces, a veces se me mezclan. Se mezclan cuando estoy corrigiendo. Pero bueno. Bueno, entonces, si no hay, hasta acá dejamos para no barullarlos más. Cuando ustedes hagan el trabajo, van a tener dudas y seguimos hablando, ¿sí?
Perfecto. Perfecto. Perfecto, Bueno, bueno, Bárbaro, Cuídense. Perfecto, Cuídense profe, muchas todos. gracias. igualmente. Sí, buen por fin de favor. semana. A seguir Cuídense, por cuidándose. favor, que esto está muy Terrible. bravo. Dieron 40.000 ayer. Sí, acá Sí, sí. ayer en No miro tele. 5 horas dieron 81 casos positivos. Entre uno de ellos está una amiga mía, pobrecita, que la está peleando. Pero No, yo bueno, también, sí, yo tengo varios, tuve varias pérdidas y tengo amigos que también están, tengo uno ahora que lo intubaron ayer y bueno, Dios quiera que, pero a mi amiga también la no ventilaron sé ayer. si tiene que ver con que el virus, este del Manaos, que afecta más a la gente joven, si hay más testeo, si hay menos cuidado, no sé por qué aumentan cada vez peor. Empezamos con 20 y estamos a 40, el doble. Yo creo que porque el testeo, digamos, se está haciendo más testeo, Claro. por eso se están descubriendo más casos positivos. Claro. Antes era, Bueno, tenía síntomas y bueno, se hacía. Ahora acá en la zona están saliendo por zonas y se están haciendo testeo. Porque Lo hay que gente pasa que que tampoco, lo que pasa es que no aclara que dentro de esos 40.000, quiénes son positivos, quiénes son con síntomas y quiénes son asintomáticos. Ahí debe estar involucrado todo, por eso, porque debe haber un Igualmente. testeo con gente asintomática, y entonces eso es una sola suma, no está clasificado. Eso es lo que yo muchas veces no entiendo. Profe, igualmente el seguimiento tampoco ya no es el mismo. Si no tenés obra social, entonces si te agravás rápidamente, Rápido. nada. Digamos, tenemos un seguimiento escaso a lo que tendría que hacer el sistema hoy. No hay, exactamente. Entonces la gente se agrava rápidamente porque no tiene a dónde recurrir. Las guardias están cerradas, no hay lugares en los hospitales. Ese es también otro inconveniente. Pero bueno. Acá es terrible porque como está Chascomú hoy, el hospital es re chiquito, lo que hoy está Chascomú. Y bueno, hay que cuidarse. Sí, muchísimo. Estás linda hoy, Patricia. ¡Ay, vio! Muy bien, muy bien, hay que arreglarse aún en la cuarentena. Hay que arreglar, sí, tal cual. A mal tiempo, buena cara, ¿no? Que a veces, yo ahora no tanto, pero al principio tenía 1500 cosas para hacer. Entonces mi hermana me decía, pero ponete a hacer, pero ¿sabés qué pasa? Una cosa es cuando lo haces con ganas y otra cosa es cuando lo haces porque no te queda otra, ¿no? Como obligada a hacer las cosas. Hoy ya como que estoy más acostumbrada a todo esto, pero al principio costó mucho y hay gente que le cuesta todavía. Pero bueno, hay que luchar, ya si Dios quiere nos quedará poco, vamos a ver qué pasa. Si Dios quiere, puedo hacer, sí. Que bueno, pase todo. Chicos, un beso para todos, que tengan buen fin de, cuídense. Gracias, igualmente. Bueno. Ay, Nati, te extraño, Nati. Chao. Vero. Hola, hermosa. Cuídate mucho. Chao, Beso grande. Chao, chicas. Chao, nos vemos. Chao, hasta luego, gracias. Nos vemos.